¿Qué importante tiene la anatomía renal? ¿Por qué está compuesta? ¿Por qué? ¿Había uno más? Entonces, ¿qué partes tiene nuestro riñón? ¿Se acuerdan? Ya, tenemos una médula, tenemos una corteza y tenemos ¿qué más? Pirámides renales. Ya, perfecto. Tenemos las pirámides renales. ¿Qué más? Los cálices menores. Tenemos los cálices mayores, que van a estar aquí, que es en forma de una cosita. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos una capa protectora, que es una capa fibrosa. Tenemos una capa que está más externa, que es una capa adiposa, que evita de los golpes. ¿Qué más? Tenemos una fascia renal que va a estar sosteniendo y fija a nuestro riñón en la posición donde tiene que estar. ¿Qué más tenemos? Tenemos una arteria, tenemos una vena renal. Y en conjunto se llama el ilio renal. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más tenemos? Cápsula de goma. Cápsula de goma. Ya, la cápsula de goma la encontramos ¿dónde? Tanto en qué parte específica. ¿Dónde estaría nuestro biomédico? Es la parte más interna, ¿verdad? Entonces vamos a poner nuestra cápsula de goma. Aquí vamos a empezar a hablar de las glomerulopatías nosotros. ¿Por qué es importante el glomérulo? ¿Qué es lo que hace? Perfecto. ¿El filtrado de qué? De todos los desechos que nosotros tenemos. Esa es la filtración que nosotros vamos a encontrar. Y depuración. ¿Qué más? ¿Qué más hace nuestro glomérulo? Regula la presión. Eso. Perfecto. Sabemos que va a regular lo que sería la presión arterial. ¿Qué más? Va a mantener un buen pH, que sería cuando hagamos los estudios para nuestro cuerpo. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué podemos aumentar? ¿Algo más? Creo que está ahí, ¿verdad? Entonces siempre debemos saber algún tema específico. Vamos a empezar de la anatomía, porque si no, no vamos a saber de qué parte estamos hablando. Entonces tenemos que acordarnos bien de la anatomía, hay que hacer un dibujito y hay que recordar. Quizás por ejemplo, como lo saben, nos va a ayudar bastante. Ahora no vamos a hablar todas las patologías que se encuentran en el libro, vamos a hablar de las más frecuentes y las más importantes, porque si entramos a todas no vamos a terminar de tocar lo que sea la totalidad. Entonces primero vamos a ingresar a la definición, que sería una glomerulopatía.
con enfermedades que van a afectar a quién, al glomérulo. Es una glomerulopatía. Ahora, ¿por qué es importante? Hemos dicho porque también junto con el glomérulo se pueden afectar unas estructuras que son bastante importantes para nuestros riñones, que serían nuestras nefronas. Sabemos que la nefrona es la unidad básica de nuestro riñón, entonces es muy importante. En la epidemiología vamos a ver que estas enfermedades glomerulares pueden dar a cualquier edad y también no distingue sexo. En algunos países nos pueden decir que sí es más frecuente en varones, pero van a ver en nuestro libro que nos dice que no discrimina. Entonces, si hoy en día más con lo que los niños ya no toman casi agua, entonces también sabemos que todo esto afecta. Vamos a encontrar diferentes tipos de lesión. Aquí los diferentes tipos de lesión son bastante importantes porque pueden estar en este caso en partes específicas de nuestro glomérulo. Entonces algunos de estos pueden fibrosar hasta nuestro glomérulo. ¿Y qué va a hacer? Va a evitar que haga este buen trabajo. Y ahí nosotros sí podríamos ingresar hasta una insuficiencia renal. Entonces va a depender bastante en qué parte se localizan todos estos tipos de lesiones. Como por ejemplo una lesión segmentaria, lo dice por segmentos solamente. Entonces si es por segmentos, esta lesión se puede revertir, dependiendo cuál es la causa. Ahora, también tenemos las lesiones globales, que afectan absolutamente a todo nuestra estructura. Tenemos la lesión difusa, que no sabemos cuál es el origen y dónde termina. Tenemos también la esclerosante focal, que van a estar en relación con las inmunoglobulinas. Y tenemos las lesiones focales, en diferentes focos. Eso lo vamos a ver mejor cuando estemos llevando lo que sería la parte microscópica. Ahora, nosotros vamos a dividir nuestras glomerulopatías en dos clases, o en este caso dos familias. Unas que son las primarias y las secundarias. Las primarias, ¿qué vamos a tener en una lesión primaria? Es renal, Perfecto. ¿Y en una secundaria? que se deriva de otro. Muy bien. Entonces, así de fácil. Primaria, ¿qué sería qué? Ya. Que afecta, o tenemos cambios mínimos también a nivel de nuestro riñón, que es netamente de nuestro riñón. Podemos tener aquí diferentes tipos de glomerulonefritis, como por ejemplo la membranosa y la focal segmentaria, que son las más comunes. Ahora, en una secundaria podemos tener como una nefropatía diabética, una amiloidosis que también afecta a los pulmones. Aquí en la secundaria podemos tener alguna glomerulonefritis posinfecciosa difusa, de acuerdo por alguna infección maltratada, o alguna ITU también maltratada. Tenemos la membranosa proliferativa, que es una de las más importantes, y la nefropatía por inmunoglobulina A, que es bastante común ahora en nuestro medio. En la secundaria encontramos lo que sería una característica que han debido escuchar: la púrpura de Henoch-Schönlein, la vasculitis sistémica, el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis sistémica. Ustedes tienen ahí dos recuadritos pequeños que nos da que nos dicen asociada al síndrome nefrótico y asociada al síndrome nefrítico. ¿Por qué está asociada una al síndrome nefrótico y otra al síndrome nefrítico? ¿Qué pasaba en estas dos patologías, en estos dos síntomas? ¿Se acuerdan? ¿Qué características tiene el síndrome nefrítico y qué características tiene el síndrome nefrótico? En una de ellas había proteinuria, edema. Perfecto. Y en la secundaria, hematuria. Entonces vamos a diferenciar por los tipos que ya hemos visto o ya han debido ver en fisiología, creo que ya he llevado, ¿verdad? Entonces ya hubieran visto esta parte en física, lo que sería la asociación con el síndrome nefrótico y en la cronicidad nosotros podemos tener también por el tiempo de evolución, en una glomerulopatía ya sea aguda, una crónica,
crónica o una subaguda de rápida progresión. Generalmente nosotros siempre tomamos o es agudo o es crónico, que es más fácil para nosotros. Porque a veces el paciente viene y no nos está diciendo con qué tiempo exacto para decir que es subaguda y rápidamente progresiva. Entonces, o es agudo, o el tiempo de evolución, o es crónico. ¿Cuánto hablamos cuando es un proceso agudo? ¿De cuánto tiempo? ¿Menos de cuánto? Ya, menos de 2 semanas, está bien. ¿Y un proceso crónico? ¿Arriba de cuánto? ¿Sí? Perfecto. Puede irse hasta años porque es crónico. Su nombre lo dice. Ahora tenemos aquí un dibujo que es bastante didáctico que les va a servir para recordar. Por ejemplo, la clasificación de las lesiones. Ustedes pueden tener una lesión ya sea proliferativa, pueden tener una en semiluna, pueden tener membranosa y la esclerosada. En la proliferativa vamos a ver que va a afectar más en el número de nuestras células glomerulares. Esa es la diferencia. En la membranosa predomina la expansión de la membrana basal de nuestro glomero, porque todo va a tener membrana basal. En la semiluna hay acúmulo de células en el espacio de la cápsula de Bowman. Y en la esclerosante o la esclerosis hay más material extracelular y fibrinal. O sea, se puede fibrosar más rápido. ¿Cuál de estas 4 sería más complicado el tratamiento? Según su raciocinio. ¿Cuál? ¿Por qué la esclerosis? Porque la fibrina va a generar cicatrización y cicatrización y sección cerebral. Ok. Entonces, cuando ya tenemos algún tipo de cicatriz, ya sea en los pulmones, en el hígado, en los riñones, es más complicado revertir. Entonces, suele quedarse como una cicatriz cuando nos hacemos una herida. Se queda ahí y a veces incluso se puede expandir más y puede afectar más la estructura de nuestro riñón. Entonces, la esclerosante es la más complicada de tratar y sí nos puede llevar a muchas cirugías. Ahora, ¿cuál sería la más fácil de tratar? ¿Cuál creen? Sí, que empezar a hablar y decir esto, si nos equivocamos, no hay ningún problema, si justifica bien, está perfecto. ¿Cuál sería la más fácil de tratar? Tenemos una que es por el más número de células glomerulares, un acúmulo de células en el espacio de Bowman, membranosa predomina la expansión de la membrana basal en el recto. ¿Cuál? Por nombre. La proliferativa. Nombre. Anciana está proliferando. Puede ser que esté pasando a diferentes células, pero también la podemos tratar. Entonces, tenemos que empezar a razonar. Ahora tenemos aquí una tablita que también es importante para ustedes. Y sería bueno que la aprendan, que sería el mecanismo patoquímico que vamos a tener en estas neuropatías. Por ejemplo, tenemos depósitos inmunes. Entonces aquí no estaríamos hablando de inmunocomplejo. ¿Qué inmunocomplejos conocen ustedes? Queremos tomar inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulinas conocen? Ya, perfecto. IgA, IgM, IgG, después. IgE, después. ¿Cuál más?
hablamos sin depósitos inmunes, ¿de qué estaríamos hablando? Que no tenemos depósitos. ¿Qué sería más frecuente? ¿Es normal que nosotros tengamos anticuerpos? ¿Sí? Entonces, si no tenemos depósitos inmunes, ¿qué pasaría? ¿Qué sería más fácil para nuestro paciente? ¿Qué sería más fácil? Ya puede ser alguien de las infecciones, porque aquí también nos dice, nos dice, pero nos dice cambios mínimos de entrosis linfoide y enfermedad de los podocitos. Que está más adelante. Pero sin depósitos inmunes significa también que nosotros nos vamos a quedar sin medios de defensa. Entonces vamos a asociarlos con esto. Ahora, con depósitos de complejos anticuerpos. Aquí ustedes ya habían visto, ¿verdad? La enfermedad de Will Pasteur el día de ayer, que habían comparado la imagen. Pero no era una imagen como tal, sino era cómo se depositaba. Entonces, ¿qué tipo de imagen tenía o alineación? Era típica, lineal. Era una imagen lineal, ¿verdad? Eso le pueden ver ustedes a nivel práctico. Que no se preocupen de el día de hoy. Después tenemos como ejemplo la glucoronamides membranosa, que nos da cómo es con depósitos de anticuerpos. Después tenemos con depósitos de inmunocomplejos anticuerpos. Aquí, ¿cuál entraría? ¿Qué tipo de patología? Las más complicadas, las que ya van a afectar a los sistemas. ¿Cómo cuáles? ¿Qué tipo de patología entraría, chicos? Ya puede ser algún tipo de asociación cardíaca porque tiene harto que ver con la regulación de la presión arterial también. Para nuestros riñones se ve todo. Entonces tenemos nuestro sistema de adenina y progesterona, tenemos el glándulas suprarrenales que están ahí también ayudándonos a nuestro sistema renal. Entonces va a estar todo conectado. Entonces sí o sí va a llegarse a afectar nuestro corazón. Tenemos que empezar a analizar y ahora hay que cambiar la modalidad. Sabemos que ya no es exactamente que la clase es pura teoría, ¿verdad? Ahora es con competencias. Entonces ustedes tienen que saber hacer, saber ser, tienen que interactuar más, tienen que aprender por medio de casos clínicos, medio de retos, ¿verdad? Entonces vamos a incluir esas cosas desde ahora que ya lo habíamos hablado también en el inicio. Ahora tenemos aquí las glomerulopatías que van a cursar con hipocomplemento, que sería una disminución de nuestro sistema de complemento. En la disminución del sistema de complemento, ¿qué se puede llegar a activar? ¿Qué es el sistema de complemento para ustedes? ¿Qué es el? Ay, no es nada. Es como una red de apoyo para la línea de defensa, ¿no? Cuando esto no da abasto, entonces el sistema de complemento no se eleva o activa ciertas sustancias que van a combatir el virus. Ok, esta es la línea de defensa que nosotros tenemos. Actúa a la par de nuestra primera línea de defensa que nosotros también tenemos, sería nuestra célula. Entonces es eso. Si no se activa, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Somos más propensos a alguna patología o a alguna infección, o a la infección que ya hemos tenido. Más frecuente las infecciones urinarias en los que se encuentran. ¿Por qué? Porque el tracto urinario es más cortito. Es mucho más corto. Y también no tenemos algún medio de defensa, que sea
activación de la coagulación también con algunos, en este caso, anticuerpos antinucleares, que sería el C-ANCA y el P-ANCA. No es lo mismo que ANA, en este caso. ¿Qué va a ser C-ANCA? Citoplasmático. Y P-ANCA, perinuclear. De acuerdo a la localización donde nos vamos a encontrar. Entonces, acuérdense, C-ANCA y P-ANCA, es importante. Ahora se recuerda porque les voy a pasar las diapositivas. Así que no les repito que aquí están las diapositivas. Ahora, las C-ANCA van a ser específicas de qué tipo de patologías. Se van a encontrar a nivel citoplasmático. Tenemos aquí que nos dice granulomatosis de Wecker, muy sensible y específica. También han escuchado síndrome de Churri-Strauss. ¿Dónde han escuchado de qué parte del organismo? Granulomatosis de Wecker. ¿Es específico en los riñones? ¿Les suena el nombre? No lo he escuchado. ¿Dónde está? ¿En qué parte se ve? A ver, ¿qué parte derecha? ¡Vamos! ¿Se están acordando? Ay, que sí me recuerdo porque ya han visto esto. Anteriormente levantar el libro, un ratito para una horita antes de venir y ver que vamos a llevar. Pues para ver si yo me olvido de una cosita, me ayudan así como claramente. Entonces, tiene que venir mañana. El P-ANCA. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar? En las glomerulonefritis, en este caso rápidamente progresivas. Como su nombre dice, aquí en el perinuclear, como se va a encontrar alrededor de nuestro núcleo, va a ser más complicado de tratar. Entonces vamos a asociar todos estos términos también. Entonces, si nosotros vamos a tener, en este caso, anticuerpos perinucleares, ya podríamos tener nuestro laboratorio con la sintomatología de nuestro paciente y darnos cuenta de qué se trataría. Recuerden que es una evolución. Los pacientes vienen en directo, nos dicen, ¿no? Está mal, sí, pero a los 2 días empeorado. Realmente no esperan tanto, una semana, 2, quizás en emergencia, sí, esperan hasta el último momento para venir a nosotros. Pero después una enfermedad que se grave, que se le molesta, entonces no esperan tanto. Entonces, C-ANCA, citoplasmático, P-ANCA, perinuclear. Estos los van a volver a repetir estos términos. Aquí tenemos nuestra clasificación anatomoclínica de las glomerulopatías. Estas no están necesarias que ustedes lo aprendan. ¿Por qué? Porque no estamos en este caso, nefrología. Pero es bueno que le dé una activita que significa una cruz, 2 cruces, 3 cruces. Eso lo van a ver en examen de orina también. Lo van a ver en patología, vamos a ver laboratorio de sangre. Entonces sí es importante ahí que sepan que es una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. En la etiología, esto sí, ustedes lo saben. ¿Qué tipo de etiología puede tener? Diversa etiología, ¿verdad? Entonces podemos tener desde unas infecciones, podemos tener algún trastorno inmunitario, podemos tener vasculitis, que es un tema ya después, vamos a verlo, y algunas que son otras, que puede ser por causa hereditaria y también por medicamentos. Porque hoy en día nosotros lastimosamente nos causamos algunas neuropatías por consumir medicamentos que no deberíamos, o por medicarnos sin control, ¿no? Entonces nos duele algo, hacemos gimnasio y directamente diclofenac. O nos duele constantemente la cabeza, paracetamol. O incluso algunos aspirina. Entonces sabemos que todos los desechos en este caso, o todo, absolutamente todo, se va a eliminar con los riñones. Entonces nuestros riñones depuran, ¿verdad? Bueno, pasan un proceso de purificación. Y eso es lo que ustedes
partes ya